Hace un par de meses, en la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, en donde veíamos a los grandes multimillonarios del mundo, de las Big Techs, Jeff Bezos, Larry Brain, Elon Musk, Mark Zuckerberg, acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador. La verdad es que en materia de abuso, de no entender la función de representación que tiene una autoridad política, este gobierno tiene un récord que vamos a traer a colación, porque el incidente de Boric con Trump esta semana no ha sido el primero ni el único incidente diplomático del gobierno y particularmente de Boric. Pero antes de eso, veamos qué pasó esta semana entre el presidente de Chile y el presidente de Estados Unidos. Trump había anunciado hace un tiempo la implementación de tarifas arancelarias sobre productos de más de 100 socios comerciales sobre la base de que en muchos países había aranceles, leyes, regulaciones, políticas o prácticas gubernamentales que distorsionaban la competencia justa, la competencia leal. El hecho es que en marzo de este año el gobierno de Trump, a través de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, que depende de la oficina ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, publica un informe, el informe número 40, sobre barreras al comercio exterior, que consigna que hay, como decíamos, muchos países que tienen obstáculos que afectan las exportaciones estadounidenses, la inversión de ellos en el extranjero, el comercio electrónico, etc. ¿Por qué es relevante decir esto? Porque hay que tener presente cuáles fueron las circunstancias que se tuvieron en consideración respecto de nuestro país para la aplicación de aranceles. ¿Y qué es lo que dice el informe sobre este tarifazo del 10%? Y esto es gravísimo y no se ha dicho, pese a que en esas consideraciones están directamente implicados diputados y senadores de Chile Vamos y obviamente su candidata Evelyn Matei por defecto. Directamente implicados diputados y senadores de Chile Vamos y su candidata Evelyn Matei, repito. Estamos hablando de una medida polémica, proteccionista, en principio contradictoria incluso con el discurso liberal del propio Donald Trump. Digo en principio porque es necesario profundizar antes de sacar demasiadas conclusiones a propósito de la palabra arancel. Lo cierto es que el mismo día en que Trump anunciaba o iba a anunciar cuáles iban a ser los países afectados, dentro de los cuales está Chile, como decíamos, con un 10%, a Boric no se le ocurrió nada mejor que hablar. Y no quiero decir que el arancel en cuestión sea la respuesta de Trump a lo que Boric dijo. Probablemente no se enteró y si se enteró no le importó. Pero ¿no debía Boric haber ideado e implementado una estrategia, una vez anunciada por Trump esta medida, orientada a hacer todo lo posible para evitar que fuéramos perjudicados e incluidos en la lista en cuestión? Pasó por la cabeza de nuestro pequeño y peculiar presidente la idea de que debía buscar una fórmula inteligente y eficaz de proteger nuestros intereses comerciales? Porque podemos hablar en términos generales, macro, de lo que significan estas cosas, pero eso que es macro repercute finalmente en la vida de las personas, de los chilenos. Obviamente, nada de esto pasó por la cabeza de Gabriel Boric y lo que hizo fue justamente lo contrario, provocar y llamar a la unidad latinoamericana, unidad que pasa, obviamente, por hacer frente común con un grupo de países fracasados que no tienen, en realidad, ninguna capacidad de presión. Iván Poduje lo decía claramente en FNM esta semana. Pero lo que hace con esto, Teresa, ese es el problema, es que pone el radar, porque Trump es un tipo jodido. Con Trump hay que pasar piola, hay que decir, bueno, ojalá que no diga que no sepa ni dónde está Chile. ¿Me entiendes o no? Claro, obvio. Obvio, ¿no? Obvio. Porque no puedes ganar nada con un enfrentamiento con él. Lo único que podemos es perder. Boric podía defender al país, buscar formas de contener cualquier decisión de Trump que pudiera afectarnos, o en su defecto, pasar piola. Pues bien, el individuo en cuestión, que fue electo presidente de Chile, optó, insisto, por provocar. ¿Por qué? ¿Para qué? No sabemos en realidad, aunque podemos especular. Lo que distingue a un adulto de un adolescente, adulto no por su edad, sino por su madurez, es justamente que intenta ajustar sus acciones a criterios racionales, que es capaz de justificar sus decisiones, que éstas tienen una razón de ser, un sentido, un objetivo. ¿Cuál era, reitero, el objetivo de Boric? ¿Cuáles son las consideraciones de adulto que hicieron él y sus asesores, si las hubo?
Y digo adulto porque el niño, cuando se molesta, hace una pataleta, en parte para obtener lo que quiere, en parte para dejar de manifiesto lo que siente. Pero la pataleta no es nunca el resultado de una reflexión acerca de cuál es la mejor forma de conseguir su objetivo. Lo suyo es visceral, no racional. El adolescente, a diferencia del niño, pero también del adulto, confronta. Esa es la forma que se manifiesta la fase inicial, larvaria de la construcción de su identidad. Pero también es como en el niño, con pataleta, una cuestión visceral, primaria. El yo no soy como no es todavía una definición del esto soy yo. Marcar diferencia es algo más bien simbólico. Reitero la pregunta, ¿cuál era el objetivo de Gabriel Boric? Pues bien, expresar sus sentimientos, marcar una diferencia, nada más que eso. Que cada cual saque sus conclusiones sobre la edad psicológica de quien nos gobierna. Pero, ¿es esta la primera vez en que Boric elige hacer esto en lugar de hacer lo que debe? ¿Cuáles son los antecedentes que tiene hoy Donald Trump de su par chileno? Por favor, recordemos el ridículo que hizo cuando acusó a Estados Unidos, con la pompa que caracteriza su estilo en el extranjero, cuando los acusó de no asistir a una cumbre sobre el cambio climático, pese a que John Kerry, su representante de Estados Unidos, estaba en la misma mesa desde la que Boric hacía uso de la palabra. Vean este video. Y vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medio ambiente. Sir, disculpa, una pequeña rectificación de mi parte. Yo, cuando hice nuestra mención a los países desarrollados para empujarlos acá, estaba pensando en Europa, en China, en India. Mencioné a Estados Unidos. Estados Unidos está acá presente, con John Kerry. Mr. President Boric and presidents and fellow ministers. I just have one question. Where's the beer? Please. Interpela a Estados Unidos por su irresponsabilidad en un tema que Boric estima crucial, el cambio climático. Pero es tan superficial su inquietud que en realidad ni siquiera se tomó la molestia de confirmar si estaba o no ahí el representante de la potencia norteamericana cuya ausencia cuestionaba. Porque lo suyo es eso, el atrevimiento adolescente, la declaración solemne, pero vacía. El problema es que estas actitudes tienen consecuencias, no para él, sino para nuestro país, para los chilenos. Lo mismo hizo Gabriel Boric con el rey de España, que habiendo tenido la deferencia de asistir a su cambio de mando, fue objeto de una crítica pública de parte de Boric, el envalentonado. Fue en el contexto, no sé si recuerdan, de una entrevista con don Francisco, en que se le preguntaba qué fue lo que sintió cuando entraba al salón donde asumiría oficialmente como presidente. Miren lo que responde, lo primero que dice. Primero, me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. Eso pero bueno, son cosas que pasan. Uno tiene que respetar, por cierto, los protocolos establecidos. Después de este llamado de atención de Gabriel I a Felipe VI, nos enteramos de que el rey se atrasó por problemas burocráticos de nuestro país y no por descortesía suya. Pero fíjense ustedes, habiendo sido llevado Boric al terreno de lo humano, de lo personal por parte del entrevistador, lo que hace es llevar el asunto a una confrontación con la monarquía española. Y todo eso en nombre del protocolo que él por definición, incluso en su forma de vestir, jamás ha respetado. ¿Qué objetivo tuvo esto? ¿Qué sentido? Porque además, si de protocolo se trata, acordar una cita con el embajador de Israel que venía a presentar sus credenciales y no recibirlo, ¿no es acaso una falta en materia de protocolo? ¿Una ordinariez cuando menos? Vean lo que dijo el representante de Israel a propósito de la descortesía de Boric. Para mí fue un incidente no muy cómodo esta mañana. ¿Qué objetivo tuvo esto? ¿Qué sentido? Perdonen que repita. ¿Hay alguna racionalidad que pueda explicar la conducta de Boric? No, expresarse, hacer pública su molestia y opinión personal por un conflicto ajeno. El niño y la pataleta, el adolescente impulsivo. Con Perú, comentarios sobre protestas internas de las cuales probablemente apenas sabía. Oigan lo que dice. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte,
Personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América... En fin, si nos remitimos a errores de autoridades nombradas por él, lo mismo, o sea, el patrón de falta de profesionalismo y de educación se repite. Bárbara Figueroa, embajadora en Argentina. Javier Velasco, el de la foto de la polola a pie pelado en España. Antonio Urrejola, haciendo un cuestionamiento como embajadora del Reino Unido y a propósito de la muerte de la reina, a la monarquía. Es que no entienden, no distinguen entre la vida privada y las opiniones personales y la función pública, porque en realidad esa es la única forma, como decía Iván Produje en su programa Fiscal Urbano en FNM de esta semana, esa es la única forma que tienen de paliar, compensar y ocultar su inconsistencia, su pobreza intelectual, su ignorancia y, por cierto, su profunda, y a esta altura, irremediable inmadurez. Pero volvamos, sin embargo, a Trump y a lo que su gobierno tuvo a la vista para incluirnos dentro de la lista negra. Una de las barreras identificadas, no digo que sea causa directa o única del arancel, pero está presente en el informe, tiene que ver con la reforma de pensiones, sí, con la reforma recién aprobada con votos de Chile Vamos, con énfasis especial en una de sus partes, la licitación de stock. Nos referimos a una reforma que no solo aprobaron, que impulsaron, que defendieron en los medios de prensa tradicional, que celebraron con abrazos, una reforma que adicionalmente consignaron como la consagración final del modelo de capitalización individual. ¿Qué explicación tienen para darnos los diputados y senadores de esa derecha hoy? ¿Tendrían la gentileza de explicarnos cómo es que una reforma que teóricamente consagra la propiedad privada como principio rector es mal evaluada por un país capitalista? El momento de rendir cuentas, sin embargo, no ha terminado. Tendrán que hacerlo en la elección que viene y es de esperar que les cueste caro. Tendrán que hacerlo cuando los parlamentarios de izquierda impulsen la creación de una AFP estatal, iniciativa que, sumada a la licitación de stock, abultará en el fondo las arcas fiscales a costa del traslado forzado de ahorros desde la AFP escogida por los cotizantes a la AFP asignada. Tendrán que pedir disculpas por todo el daño causado, ellos y Gabriel Boric, porque en definitiva hay cosas que tienen en común y son muchas de las peores y más destructivas reformas del último tiempo.